Hola doctores, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa de traumatología en este bloque de ciencias básicas. Y el día de hoy vamos a revisar ciencias básicas del miembro inferior. Es una revisión de los aspectos más importantes del miembro inferior. ¿Ok? Y cuando hablamos de miembro inferior, estoy haciendo referencia a los huesos, desde la pelvis hasta el pie. Tal cual hicimos en miembro superior, este bloque lo vamos a dividir en, primero, recordar la osteología, los huesos y algunos ligamentos importantes que puedan estar uniendo sus articulaciones. Vamos a revisar luego la miología, la musculatura, y finalmente lo que es inervación e irrigación. ¿Ok? Listo. Entonces empezamos recordando a la pelvis. La pelvis es la unión del hueso coxal con el sacro, ¿no es cierto? Toda esta estructura que está coloreada acá es el hueso coxal y posteriormente tienen al sacro, ¿verdad? Unidos por ligamentos sacrocoxales o coxosacros que están articulándolos. Ahora, el hueso coxal, acuérdense que es la unión del hueso ilíaco, del hueso del isquion y del pubis, ¿verdad? Son tres huesos independientes que en algún momento de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, terminan soldándose y formando una sola estructura que se denomina el hueso coxal. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué momento es que se forma el hueso coxal? En la pubertad. Al final de la pubertad, arriba le jalo una flechita y le pongo pubertad. Al final de la pubertad es que estos tres huesos que estaban unidos por estructuras cartilaginosas terminan formando un único hueso. Finalmente, el hueso coxal del lado derecho con el hueso coxal del lado izquierdo articulan por detrás con el sacro y terminan formando la cintura pélvica, la pelvis, ¿cierto? Acuérdense también que el pubis de este lado con el pubis del otro lado terminan formando la sínfisis del pubis, la sínfisis pubiana. ¿Ok? Listo. Esto es la forma como se conforma la pelvis. Es importante que tengan en cuenta acá que el hueso ilíaco, en su cara anterior, tiene espinas ilíacas. Sobre todo, tienen que recordar a la espina ilíaca antero superior y a la espina ilíaca antero inferior. Dos espinas ilíacas. Le voy a poner con otro colorcito ya para que no genere confusión. Espina ilíaca antero superior y la otra es la inferior. La espina ilíaca antero superior es importantísima porque ahí se origina una estructura que todos conocen que corresponde al ligamento inguinal, ¿cierto? Que va hacia el tubérculo del pubis. No solo ligamento inguinal, sino también algunos músculos del miembro inferior que ahora vamos a recordar. Muy bien, la articulación entre el hueso coxal y el fémur da origen ¿a qué cosa? A la cadera, a la articulación coxofemoral. Y precisamente quiero que recordemos al fémur. El fémur es una estructura que está normalmente con este grado de inclinación. Si nosotros hacemos le ponemos un ángulo al eje del fémur con el eje vertical, se denomina usualmente, ya dándole aplicación clínica, esto se denomina el ángulo Q. Normalmente el ángulo Q va entre los 12 y 15 grados de inclinación. Bien, sin embargo, en ciertos casos esta inclinación suele ser mayor, podría ser mayor, dando origen a algunas patologías. La posición en la que está es normalmente una posición en valgo, ¿no es cierto? Tiene un valgo fisiológico, es una inclinación hacia la parte externa, porque cuando está inclinado hacia adentro se denomina varo. Ahora vamos a ver esto un poco en semiología. El valgo, pero es un valgo de esta inclinación. No debería ser mayor porque eso ya puede dar origen a ciertas luxaciones, por ejemplo. Bueno, esto es respecto del ángulo. Acuérdense que el fémur, hay una imagen más grande que quiero que veamos por acá. Esta de acá. Ya. Una vez visto el ángulo, este es el eje vertical. Tenemos acá el ángulo Q que mide 2 a 15 grados. El fémur tiene una cabeza, tiene un cuello,
tiene trocánteres. Tiene un trocánter mayor y tiene un trocánter menor. Noten que el trocánter menor se ve por la parte posterior. Quiero que aprovechemos la imagen que tienen al costado. Ahí está. Esta es una vista posterior donde se ven mejor los trocánteres, tanto mayor como menor. O tuberosidad mayor y tuberosidad menor, que son equivalentes al troquíter y troquín del húmero, ¿no? En el miembro superior. ¿Ok? Listo. Luego tiene su diáfisis como todo hueso, con todo hueso, y termina en sus cóndilos, haciendo un pequeño recordatorio de los conceptos que vimos en embriología. ¿Qué tipo de osificación tiene el fémur? ¿Endocondral o membranosa? Evidentemente endocondral, ¿no es cierto? Porque antes de ser fémur ha pasado por ser un cartílago inicialmente. Entonces pasa por el camino de los cartílagos. Mesénquima, cartílago, hueso. ¿Está bien? Listo, finalmente los cóndilos. Viéndolo por la parte posterior, nuevamente la cabeza, el cuello, trocánter mayor, trocánter menor, la diáfisis y los cóndilos. No hay nada especial acá. Pero en la parte posterior quiero que reconozcamos una imagen que, aunque por el brillo puede que no se note mucho, hace referencia a esto de acá. La línea áspera o línea rasgada, ¿ok?, del fémur. Es como una especie de tuberosidad, una rugosidad, un engrosamiento que sale a la parte posterior del fémur, donde se insertan algunos músculos como los aductores y algunos de los vastos. Aductores, vastos. ¿Ok? Vamos a verlo luego en miología. Y más arriba tenemos a la tuberosidad del glúteo mayor. Es un tubérculo. Tuberosidad del glúteo mayor, que es donde se inserta evidentemente el glúteo mayor. Ahora, ojo, ¿por qué les estoy hablando un poco de esto? Porque es común confundir a la línea áspera con la tuberosidad mayor. De hecho, a veces lo consideramos parte de la misma línea. ¿Ok? La línea áspera, y decimos que el glúteo mayor se inserta en la línea áspera. No es exactamente lo mismo. La rugosidad del glúteo mayor continúa con la línea áspera, la línea áspera que está, la línea rasgada o áspera que está en la parte posterior del fémur, pero no es exactamente lo mismo. Ya tengan en cuenta. Y finalmente termina en los cóndilos del fémur. Acuérdense, a ver un poco de conceptos de articulaciones. ¿Qué tipo de articulación hace el acetábulo, que es la parte del platillo donde articula con la pelvis? El acetábulo con la cabeza del fémur son unas articulaciones de tipo enartrósicas. Esa articulación es una enartrosis o una articulación esferoidea. Finalmente, los cóndilos también terminan articulando después con los platillos tibiales. Los platillos de la tibia. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación bicondílea, porque por ambos lados tiene cóndilo. Bicondílea. ¿Ok? Es el tipo de articulación femorotibial. Muy bien, vamos bajando. Y tenemos a la rodilla. La rodilla, sí es importante que la conozcan en cuanto a sus estructuras. Vamos a colocarle los nombres a las flechitas. Esta es la tibia. Perdón, este es el fémur, disculpen, y esta es la tibia, y por el otro lado, hacia la parte de afuera, está el peroné, ¿no es cierto? El fémur, en su parte distal, en los cóndilos, tiene un tipo de cartílago. ¿Qué tipo de cartílago es? Habíamos visto que existen 3 tipos de cartílago, ¿verdad? El cartílago hialino, el cartílago fibroso y el cartílago elástico. Este cartílago que tiene el fémur en su extremo es un cartílago de tipo hialino. Pero en su parte inferior articula con los platillos tibiales, que tienen otros cartílagos que acá están de color rojo y moradito. Corresponden a los meniscos. Este es el menisco externo o menisco lateral y este es el menisco interno. ¿Ok? Los meniscos, acuérdense que son estructuras cartilaginosas, pero ¿qué tipo de cartílago? Es un cartílago más blando que el cartílago hialino. Es un cartílago fibroso. ¿Ok? Recuerden que de los 2 cartílagos, vamos haciendo un poco de aplicación clínica, el cartílago interno o menisco interno es el que suele tener más lesión, se lesiona con más frecuencia que el externo y se lesionan sobre todo por los traumatismos que les suele generar el mismo fémur cuando los golpea, ¿no? Porque es una especie de amortiguador. Bien, ahora la rodilla está estabilizada por 4 grupos de ligamentos. Primero acá el ligamento
que está de color celeste, lo voy a poner con letras azules. El de color celeste corresponde al ligamento cruzado anterior, que es el ligamento que se encarga, el principal ligamento que se encarga de la estabilidad de la rodilla. Y de amarillo hacia atrás tenemos al otro ligamento, el ligamento cruzado posterior. Y hacia los costados, pintados de verde, tenemos a los ligamentos colaterales, colateral interno y ligamento colateral externo, ¿cierto? Listo, entonces tenemos dos ligamentos cruzados formando una X y tenemos dos ligamentos colaterales hacia afuera. Entre esos 4 ligamentos están encargados de dar estabilidad a la articulación de la rodilla, ¿ok? Muy bien. Ahora, es importante que tengamos en cuenta, en el caso de los ligamentos cruzados, cómo es que se están originando, dónde nacen y dónde se insertan. Dense cuenta que el ligamento cruzado anterior, el que está de celeste, se origina, nace en el cóndilo lateral, en el cóndilo externo del fémur. Y se inserta en una espina, la espina tibial anterior, que no está dibujada acá porque está tapadita por el ligamento, pero es del cóndilo externo a la espina tibial anterior. Espina tibial anterior, no es tuberosidad anterior. No confundan, la tuberosidad anterior está acá, más abajito, donde se inserta el ligamento de la rótula, el tendón rotuliano. Bueno, espina tibial anterior. Pero ¿por qué es importante que quiero que recuerden acá que nace en el cóndilo externo? Porque eso hace que la orientación, la inclinación, si quieren decir la orientación de las fibras del ligamento cruzado anterior sea de esta forma, ¿no? De afuera hacia adentro. Por lo tanto, es básico para entender que la lesión del ligamento cruzado anterior ocurre cuando el ligamento se estira, ¿no es cierto? Y para que este ligamento se estire, ¿qué tipo de movimiento tiene que hacer el fémur? Estoy adelantándome a clínica, pero si no tienen claro dónde nacen los ligamentos, no van a poder entender bien el mecanismo de lesión. Entonces, si va de afuera hacia adentro en esa dirección, para que se estire el ligamento, noten que el fémur tendría que hacer un movimiento de este tipo, ¿no es cierto? Una rotación externa, de manera que el ligamento, al rotar con fuerza, de repente en un giro quieren hacer, están jugando su pichanga y de pronto quieren hacer un giro fuerte y se estira el ligamento. De manera que el ligamento cruzado anterior se estira al punto de querer romperse parcial o totalmente. Eso es un esguince de rodilla, eso es una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Pero eso va a ser fácil de recordar sin memoria si es que tienen claro dónde nacen los ligamentos. Entonces, para eso hay una pequeña mnemotecnia, que es una palabrita muy sencilla, que significa... Ahora, si se acuerdan con memoria fotográfica, la imagen, mejor, ¿no? Pero la mnemotecnia vendría a ser AEPI. AEPI. El ligamento cruzado anterior se origina en el cóndilo externo. Y el ligamento cruzado posterior se origina en el cóndilo interno. Vean el amarillito, ahí está, en el cóndilo interno, cóndilo medial, y se va hacia la espina tibial posterior. Significa que la tibia, si lo viéramos sin sus meniscos y sin sus ligamentos, sería más o menos así. ¿Ya? Más o menos así. Ya está. Con una espina tibial anterior y una espina tibial posterior. Y ahí es donde se insertan esos ligamentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso tenemos ya la anatomía de la rodilla y todo eso está cubierto evidentemente por la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo, así se le conoce. Sesamoideo porque está envuelta por el tendón del cuádriceps. ¿Ya? De hecho, les he comentado en algún momento en embriología que la rótula se origina, las células de la rótula se originan por una especialización del tendón del cuádriceps, del tendón rotuliano. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Algunas estructuras importantes que tienen que tener acá es lo que estoy pintando de verde abajo. Lo que estoy resaltando, rayando de verdecito, corresponde a la tuberosidad anterior. No quiero que confundan tuberosidad anterior de la tibia con
espina tibial anterior. Ya hemos visto que la espina tibial anterior es esta espinita de acá arriba, que es justamente donde se inserta el ligamento azul, ¿no? Abajo es tuberosidad anterior de la tibia. Y hay otra tuberosidad que la voy a poner acá de naranjita, que corresponde al tubérculo de Gerdy. Es otro de acá, el tubérculo de Gerdy. ¿Qué cosa es el tubérculo de Gerdy? Es donde se va a insertar donde se va a insertar el tendón de la fascia lata con la cintilla iliotibial, perdón, de Maiciat, que en un ratito lo vemos. Pero acuérdense dónde está, porque después cuando comentemos dónde está Gerdy, ahí está. Y al costadito el peroné, ¿no? Noten un detalle. El ligamento cruzado, el ligamento colateral, perdón, el colateral interno, se origina en el cóndilo del fémur y se va al platillo tibial interno. Pero el ligamento cruzado, el ligamento colateral externo, nace en el fémur, pero miren dónde se inserta, en el peroné. ¿Cuál de los dos va a dar mayor estabilidad tiene mayor importancia en la estabilidad de la rodilla? Este de acá. El orden de importancia en la estabilización de la rodilla es ligamento cruzado anterior, el celeste, y ligamento colateral interno. Y justamente es el orden de frecuencia de lesiones y esguinces de estos ligamentos. Listo, con eso la anatomía de la rodilla es importante que la manejen porque de ahí se pueden explicar muchas de las lesiones. Y vamos a la tibia en sí. Ya la tibia, entonces, fácil, tiene bueno, de negro lo voy a poner para que se vea. Tiene sus platillos, platillo tibial interno, platillo tibial externo. Espina tibial anterior, espina tibial posterior. Tuberosidad anterior. Tuberosidad anterior. Bueno, finalmente tiene su diáfisis, nada especial acá, y llegamos a la parte distal en la que tiene su maleolo. Vendría a ser su maleolo, vendría a ser el maleolo tibial. Y el peroné la acompaña a lo largo y termina en su maleolo del peroné. Bien, al peroné, que es este de acá, peroné, y el otro es la tibia, no olviden que el peroné también recibe otro nombre, la fíbula. Por eso a veces se dice tibio fibular, ¿no? Todo el complejo. Y están unidos por una membrana interósea, articulados por una membrana interósea, que se denomina, dentro de los tipos de articulación, ¿cómo se denomina? La membrana interósea se denomina una sínfisis, sincondrosis, no, ¿verdad? Una sindesmosis. ¿Ok? Ahora, abajo les he puesto maleolo del peroné o maleolo externo y al otro lado maleolo de la tibia. La tibia, en una visión posterior, por eso lo dibujo con puntito, tiene un tercer maleolo que está hacia atrás, el maleolo tibial posterior. ¿Ves? El posterior, maleolo tibial interno. Son dos maleolos que tiene la tibia. Por eso existen las fracturas trimaleolares. Las fracturas trimaleolares. Muy bien. Y además reforzados por ligamentos que en un momento lo vamos a ver. Es con toda la estructura ósea. Y llegamos al piecito. La tibia se articula la tibia y el peroné se articulan con el tarso. Y el tarso tiene... Este es el tarso, tiene 7 huesecitos. 7 huesecitos, a diferencia del carpo en la mano que tenía 8. Tarso, metatarso y las falanges del pie. Bien, el huesito morado, ya saben que es el hueso más grande. Aquí está una visión que estamos haciéndolo desde arriba, ¿no? Esto es el escafoides. Escafoides, perdón. ¿Qué estoy hablando? El calcáneo. Hay un escafoides ahí, ¿ah? Esto es el calcáneo. Luego viene el amarillito que está encima, viene a ser el astrágalo. Luego viene el verdecito que es el cuboides. Y el azulito es el navicular. El navicular o llamado también escafoides. Al navicular se le llama escafoides. ¿Ok? El navicular o escafoides. Ya, creo que aquí lo tengo, ahí está separadito. Entonces, calcáneo, astrágalo. ¿Qué más? Cuboides, navicular o escafoides
y las cuñas. Cuña 1, cuña 2, cuña 3. Los cuneiformes. Ahí tienen los 7 huesitos del tarso. ¿Ok? Luego vienen los metatarsianos y luego vienen ya las falanges propias del pie. Acuérdense por favor el orden. El hueso de todos estos, el que más comúnmente se fractura, el más fracturado es el calcáneo, ¿okay? Que además sufre el espolón calcáneo y otras patologías. Ahora, si lo vemos acá, si lo vemos en esta posición, nuevamente el moradito es el calcáneo, el amarillo es el astrágalo, este de acá el verdecito es el cuboides, el navicular y las cuñas, las 3 cuñitas, ¿ok? Los 3 cuneiformes. Estos huesitos se articulan a través de unas líneas que quiero que recuerden el nombre. La línea articular entre el astrágalo y el calcáneo, que vendría a ser la línea articular proximal, se denomina la línea articular de Chopard. Y la línea articular entre los huesos del tarso y el metatarso viene a ser la línea articular distal y se denomina la línea articular de Lisfranc. De Lisfranc. Chopard y Lisfranc, ¿ok? ¿Por qué es importante que reconozcan el nombre? Porque a veces hay lesión de los ligamentos que unen estos huesitos, tanto en la parte proximal como en la parte distal, y cuando se lesionan esos ligamentos y se desprende la sección distal, se denominan justamente lesiones de Chopard y lesiones de Lisfranc. De Chopard y de Lisfranc. ¿Ok? Muy bien. Y los ligamentos que dan soporte a estos huesitos, pues son estos de acá. Miren, este ligamento que estamos mostrando acá, es importante que lo conozcamos, se denomina el ligamento que está uniendo la tibia con el peroné, ligamento peroneo tibial, pero anterior. Peroneo tibial anterior porque está por delante. Pero si lo vemos de costadito, por el costado, por la zona externa, este es el que acabamos de mostrar, ¿no? Peroneo tibial anterior. Por lo tanto, este de acá atrás, que une, también existe una tibia con también existe un peroneo tibial posterior, que no está dibujadito acá. Existe un peroneo tibial posterior. Entonces, quiero que veamos primero la imagen de abajo. Los ligamentos que dan estabilidad al tobillo se dividen en 2 grupos. Los ligamentos externos, porque estamos del lado del peroné, y los ligamentos internos, del lado de la tibia. Los externos son los que tienden a lesionarse más en los esguinces de tobillo. Y se disponen, todos nacen desde el peroné, como si fuera una estrellita en diferentes direcciones. Existe el peroneo tibial anterior, existe el peroneo tibial posterior, existe el peroneo astragaliano anterior. Miren, porque está uniendo peroné con astrágalo, ¿cierto? Existe el peroneo astragaliano posterior. Peroneo astragaliano posterior. Anteriores y posteriores. Y existen los peroneo calcáneos. Peroneo calcáneo. Algunos le llaman peroneo calcáneo anterior y a este de acá peroneo calcáneo posterior. Otros le llaman superior e inferior. Pero deben saber que hay dos peroneo calcáneos. Entonces, hay 2 peroneo tibiales, por delante y por detrás. Hay 2 peroneo astragalianos, por delante y por detrás, y hay 2 peroneos calcáneos. De todo este complejo de ligamentos que dan soporte al tobillo en la parte lateral, desde una vista lateral, ¿cuál es el que más puede lesionarse? Lo voy a resaltar. Es el peroneo astragaliano anterior, este de acá, ese. Ese es el ligamento de todos que más se lesiona porque por la posición. Y ustedes dirán, pero cuando uno se dobla el tobillito haciendo inversión del pie, ¿por qué es el peroneo astragaliano anterior? No debería ser el peroneo calcáneo. Lo que pasa es que la posición de ese ligamento cambia cuando... ¿Quiénes son los que más esguince sufren? Las chicas, pues, ¿no? Entonces ustedes, las chicas, de pronto van a tener su fiesta COVID, ¿sí? Y se ponen su taquito.
¿no? Se pone un taco número 50, ¿verdad? Ahí está. Se pone en su taquito número 50, su aguja, ¿verdad? Ahí está con su jevecito. Y la posición de los huesos acá cambia. Acá están sus oyucos, ¿cierto? Ahí está el peroné, y aquí está el astrágalo está acá. Cambia la posición del astrágalo por el giro que ha hecho el pie hacia abajo. Entonces la dirección de las fibras del ligamento ya no van a ser horizontales, sino que cuando están sobre su taquito, sus oyuquitos giran, hacen una flexión plantar, entonces la posición es más vertical. Por eso, y los peroneocalcáneos se hacen ya también más posteriores, ¿no? Por eso es que cuando se gira el pie, ese es el ligamento que más se lesiona. Ese es el fundamento anatómico de posición del piecito. ¿Está bien? Listo. Este es el ligamento que más esguinces suele sufrir. Muy bien. Cerramos con eso esta parte de osteología y ligamentos importantes. Vamos ahora a la miología. Probablemente uno de los puntos que más les importa porque quieren recordar dónde está cada músculo, ¿no? Pues bien, vamos a los músculos de la zona de la cadera, de la zona pélvica. Voy a usar el color azul acá para tener un poco más de contraste. En la imagen, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Estamos viendo la imagen posterior, los músculos de la región glútea. El músculo más externo de todos es este de acá, que corresponde al glúteo mayor. Glúteo mayor. El glúteo mayor se origina, como ven, tiene fibras que se originan en la misma pelvis, en el mismo hueso ilíaco, fibras que se originan en el sacro incluso. ¿Okay? Pero lo importante es a dónde se dirige. El glúteo mayor se dirige hacia la tuberosidad tuberosidad del glúteo mayor, que está en la parte posterior del fémur, es decir, acá. Hace un rato lo vimos. Acá, ¿verdad? Acá, donde estoy mostrando la flechita, en la tuberosidad del glúteo mayor, que está en la parte posterior del fémur. Por lo tanto, si está yendo hacia la parte posterior, ¿qué movimiento le va a generar al miembro inferior, a la cadera? Será un extensor. El glúteo mayor genera extensión de la cadera. Ya hace que el fémur se vaya para atrás, ¿no es cierto? Eso es una extensión. Luego, si levantamos el glúteo mayor, nos encontramos con ese otro músculo que viene a ser el glúteo medio. El glúteo medio y si levantamos el glúteo medio, vamos al lado derecho, nos encontramos con el glúteo menor. Tanto el glúteo medio como el glúteo menor son principalmente abductores. Abductores. Son los que abducen, son los que hacen que el miembro inferior se separe. Bueno, yo estoy abduciendo acá mi brazo, ¿no? Pero usualmente en el caso del miembro inferior, la cadera, abductores. Y luego, si vemos más abajo del glúteo menor, nos vamos a encontrar con los músculos rotadores. Tanto los abductores que estoy subrayando como los musculitos que están en este paquete que estoy envolviendo, miren dónde se insertan todos. En la tuberosidad mayor del fémur, que vendría a ser equivalente al trocánter mayor, ¿no? En el caso del húmero, si hiciéramos una analogía. Es como si estuviéramos hablando del manguito de los rotadores, del hombro, algo así. Aquí no se llama manguito rotador, a algunos sí lo llaman, pero no es apropiado el nombre. Miren, glúteo medio y glúteo menor hacen abducción. Abducción. ¿Quién más? Y este complejo de musculitos que ha envuelto en un circulito le vamos a dar nombre. Voy a ponerlos de verde, ¿ya? Para diferenciarlos. Este músculo de acá se denomina el músculo piramidal. Algunos le dicen piriforme. Piramidal. Luego, debajo del piramidal hay 3 músculos. Este central de acá corresponde al obturador interno, pero por encima y por debajo tenemos 2 músculos más. Lo voy a agrandar, ¿ya? Ahí está, un poco mejor. Piramidal. Piramidal. Este de acá del medio, obturador
interno. Encima del obturador, ya lo agrandé, encima del obturador y debajo del obturador hay dos músculos que vienen a ser los gemelos. Gemelo superior y gemelo inferior. Son pequeñitos. Y debajo del gemelo inferior, este que estoy mostrando con verdecito, viene a ser el cuadrado femoral. Cuadrado femoral. ¿Ok? Listo. Voy a volver a ponerle acá los nombrecitos para que lo tengan claro. Glúteo menor, que era abductor. Glúteo mayor, perdón, glúteo medio, que también es un abductor. Y glúteo mayor, que es un extensor, extensor de la cadera. Listo. Todos esos son los músculos que se ven desde la parte posterior. Acá hay un reparo anatómico, un dato anatómico importante para examen. El músculo piramidal, el músculo gemelo superior, obturador, gemelo inferior, cuadrado femoral, son rotadores. Generan rotación externa. El piramidal un poquito que genera un poco de abducción por la posición en la que se está insertando junto al glúteo menor, pero en general todos forman parte del complejo de los rotadores de la cadera, rotadores externos. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que les quería decir como reparo anatómico es que ven este orificio, este huequito entre el músculo piramidal y entre el músculo piramidal, por debajo del músculo piramidal, este espacio de acá. Muy bien. Y el arco del agujero obturado. Muy bien. Eso corresponde al espacio, a la fosa por donde pasa el nervio ciático. El nervio ciático nace por ahí, el ciático mayor, ¿no? Ahí nace y se va el ciático. Lo voy a orientar mejor. Porque el ciático se va a inervar. Ahí está. Se va a inervar la parte posterior del muslo y luego en la rodilla se va a dividir para inervar ya a toda la pierna. Luego vamos a ver inervación. Pero lo que quiero que vean es que el ciático mayor pasa o nace o emerge por debajo del músculo piramidal. Es más, a veces lo perfora. En ciertas personas lo perfora, así como en el miembro superior el músculo cutáneo perforaba el coraco braquial, igual acá a veces lo perfora. Y cuando lo perfora, ahí tenemos un problema, porque muchas veces el piramidal se contrae y al contraerse comprime, aprieta al músculo, al nervio ciático y esto genera dolor, parestesias en el miembro inferior. Acuérdense que el nervio ciático es el principal nervio del miembro inferior. Entonces viene el famoso síndrome ciático, el síndrome piramidal o el síndrome ciático. ¿Has visto cuando las personas dicen, ay, estoy con la ciática? Dicen, ¿no? Es muchas veces porque su piramidal está comprimiendo al nervio ciático. Pregunta de examen clásica, ¿ok? Y además, noten claramente por qué es que si nosotros dividimos a esta nalguita en cuadrantes, ahora entienden bien por qué es que las inyecciones intramusculares se colocan en el cuadrante superior externo, ¿verdad? Ustedes han hecho, cuando hacen sus reparos, ¿no? Palpan acá la cresta ilíaca, más o menos a la altura de la línea interglútea, trazan su línea y terminan colocándolo por acá, ¿no es cierto? ¿Para qué ponen sus inyecciones intramusculares ahí? Para evitar justamente la lesión del nervio ciático. Ahora, si un desgraciado lo mete en el cuadrante inferior interno, sobre todo en niños que a veces no calculan bien, terminan dañando el nervio ciático. Eso puede ser grave a veces. Otra cosa que quiero que tengan claro acá también es los movimientos. Cuando veamos luxaciones de cadera, por ejemplo, va a ser importante que reconozcan quiénes son los que abducen, los que se insertan hacia los costados, ¿no es cierto? El glúteo mayor es extensor. Bueno, eso es lo que les da la forma, pues, redondita a ciertas personas, ¿no? Cuando van al gimnasio, es su trainer, le dice, ¿no? A ver, ¿qué quieres reforzar? ¿Glúteo mayor o glúteo medio? Ustedes, glúteo mayor o glúteo medio. Yo quiero todos los glúteos, van a decir, ¿no? Va a depender, pues si le falta más para atrás, va a tener que reforzar, hacer extensiones, ¿no? Si les falta más a los costaditos, tienen que hacer abducciones. Se ponen sus pesas, sus ligas y eso, y hacen sus ejercicios. Bien, la imagen de la derecha muestra básicamente dónde se originan todos estos músculos. Estos músculos se están originando en la cara lateral, en la cara posterolateral del hueso ilíaco.
la gran mayoría de ellos, ¿ya? El hueso ilíaco, no olviden que tiene su espina ilíaca anterosuperior, su espina ilíaca anteroinferior, ¿ok? Listo. Vamos ahora con los músculos de la región del muslo. Ya hemos pasado, ya hemos salido de la zona glútea. Ahora vamos en una vista, en grupo de músculos que están en la parte anterior, en un grupo de músculos que están en la parte interna y un grupo de músculos que están en la parte posterior. ¿Quiénes se ven por la parte anterior? Por delante notamos este moradito, es uno de los primeros que se ve más claramente, que es el sartorio, el músculo del sastre. Ya el sartorio. Luego, vean dónde se origina acá en la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Una imagen fotográfica. De verde, arriba tenemos al músculo ilíaco, y acá tenemos al músculo psoas, al verde, ¿no? Psoas mayor, porque acá de gris, si logran verlo, viene a ser el psoas menor, que en el miembro inferior no tiene mucha importancia clínica. Noten que el músculo ilíaco y el músculo psoas en la parte más distal terminan juntándose y eso es lo que se denomina como el músculo iliopsoas. El músculo iliopsoas. ¿Ok? El músculo iliopsoas, que es el que después pasa por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Bien, ¿se acuerdan cuando hablábamos del signo del iliopsoas en apendicitis? En apendicitis, signo del iliopsoas, pues justamente es cuando el apéndice se introduce entre las fibras del psoas y entre las fibras del músculo ilíaco. Y cuando hay extensión de la cadera, pues genera una compresión. Entre el psoas y el ilíaco comprimen al apéndice y genera dolor, ¿ya? Muy bien, este de acá, este musculito, se llama el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, no olviden que tiene una parte muscular muy chiquita, se origina también muy cercano a la espina ilíaca anterosuperior, ¿cierto? Y continúa con una parte tendinosa. Y va acompañado, el músculo es solo un poquito, casi todo es tendón. Y va acompañado en una visión lateral, después lo vamos a ver, va acompañado de una cintilla aponeurótica, una fascia que se denomina la fascia o cintilla iliotibial de Maiciat. ¿Ok? Cintilla iliotibial de Maiciat, que acompaña al tensor de la fascia lata en todo su recorrido. ¿Listo? Entonces tenemos al sartorio, al tensor de la fascia lata con su cintilla iliotibial de Maiciat, que se acuerdan que se insertaba en el tubérculo de Gerdy de la tibia, y tenemos al paquete muscular más importante, que es el cuádriceps. El cuádriceps. El cuádriceps está formado por ¿cuántos músculos? Por 4 músculos. Lo voy a poner acá más abajito. Viene a ser el recto anterior del fémur, el recto anterior que está ahí en amarillito, el vasto interno o vasto medial, el vasto externo, vasto interno, vasto externo, y por detrás del amarillito, del recto anterior, lo voy a poner por eso de rayitas, tenemos al otro vasto, al vasto intermedio. Vasto interno y vasto interno, no confundan, ¿ah? Interno está por dentro. Entonces, el cuádriceps está formado por 4 músculos, por 4 musculitos. 3 vastos, un vasto externo, un vasto interno, un vasto intermedio y por delante el recto anterior. Estos 4 músculos forman el cuádriceps. Bien, el cuádriceps femoral, porque hay que decirlo completo. ¿Ok? El cuádriceps femoral viene a ser el principal músculo de la parte anterior. Se unen sus fibras formando el tendón del cuádriceps y envuelven a la rótula. ¿Y dónde termina insertándose ese ligamento, el tendón del cuádriceps o tendón rotuliano, porque continúa de la rótula? En la tuberosidad anterior de la tibia. Es decir, hace un rato que estábamos viendo huesito tibial. Acá. Ahí, en la tuberosidad anterior de la
tibia. Esto es importante, esa inserción. Lo vamos a ver en la enfermedad de Osgood-Schlatter cuando nos toque hacer clínica. Bien, listo. Acuérdense que ese cuádriceps, entonces, si está insertándose, ¿qué movimiento le va a generar a la rodilla? Una extensión de la rodilla, ¿no es cierto? Para patear. ¿Ok? Listo. En la parte interna, si levantamos todo ese paquete que acabamos de mencionar, hay uno que también podemos ver acá, voy a poner su nombrecito, ese naranjita, es el músculo pectíneo. El músculo pectíneo, que en su parte superior está cubierta por el ligamento de Cooper, y es el que también vemos en hernias inguinales, ¿no? Listo, vamos a la parte interna. En la parte interna tenemos el complejo de los aductores. Este verdecito de acá reciben varios nombres, ¿ah? Son el aductor corto, el aductor largo y que la flecha sale más abajo, pero si se dan cuenta es todo un abanico que va desde la parte superior, donde estoy poniendo la flecha, hasta la parte inferior, a lo largo prácticamente de casi todo el fémur. Se denomina el aductor magno. Aductor magno. ¿Ok? Algunos llaman al aductor medio, etc. Entonces, no importa. El asunto es que todos estos son el complejo de aductores. Aductores, que están yendo por la parte interna. Y noten un detalle. El orificio que tienen acá abajo, al final de los aductores, va a ser importante en un momento que lo vamos a ver. Le vamos a llamar al orificio de los aductores. Orificio de los aductores. Cuando hablamos vascularización, cuando hablamos de irrigación, vamos a ver que la arteria femoral pasa por ese huequito. Ya esperen un ratito. Listo, entonces en la parte interna el complejo de los aductores. Y en la parte posterior, en la parte de atrás, tenemos a otros grupos musculares. Para empezar, estamos viendo la parte posterior. Esta es la zona externa, la parte externa, y esta es la parte interna. Tenemos evidentemente los músculos glúteos, que ya los hemos comentado, ¿no? Pero tenemos a otro paquete muscular. Ese que está de rojito hacia afuera es el bíceps. El bíceps, pero aquí hay que ponerle su apellido, ¿no? El bíceps femoral. ¿Ok? De celeste tenemos al semitendinoso. Lo reconocen porque en la parte final tiene un tendón. Es casi como el tensor de la fascia lata, ¿no? Mitad músculo, mitad tendón. Semitendinoso. Y de amarillito, bien pegadito a ese músculo, acá tenemos al semimembranoso. Por eso usualmente hablamos del complejo del semitendinoso y semimembranoso porque van juntitos. Y miren, muy delgadito, por la parte interna tenemos a este músculo también, delgadito. ¿Cómo se llama? No es el tensor de la fascia lata porque el tensor de la fascia lata iba por fuera, ¿no? No es el sartorio que va por delante. Este delgadito, que aquí también lo estamos viendo, que acá está más largo, más completo, se denomina el músculo gracilis. Al músculo gracilis también le llaman recto interno. Recto interno del muslo. Listo, y esos son los músculos que se conforman en la parte posterior. Noten que en la parte distal estos músculos terminan insertándose en la tibia. En la tibia, incluso en el peroné, es decir, en músculos de la pierna. Y dan origen a esta estructura, el bíceps con el semimembranoso sobre todo, dan origen a una estructura así bien triangular, que cuando se unen con los gastrocnemios, acá abajo tenemos a los gastrocnemios, ahí está, gastrocnemio, dan origen a una imagen romboide que se denomina el agujero popliteo, estructura anatómica importante, el agujero popliteo que ahorita la vamos a revisar. ¿Ok? Listo, esto es la musculatura del muslo. Entonces ya hemos hecho músculos de la zona glútea, músculos de la zona del muslo y nombramos acá a músculos, vamos a pasar a los músculos ya del miembro inferior, de la pierna y del pie. Para empezar, quiero que veamos bien cómo es que se conforma la musculatura del agujero popliteo. Es lo que les estuve mencionando hace un momento. Pregunta típica, agujero popliteo, súper común. El agujero popliteo está formado por este rombo, esta estructura romboide.
Ya quiero que recordemos los límites. Esta es la parte externa y esta es la parte interna. Por fuera tenemos al bíceps femoral. Por acá tenemos al semimembranoso. Y por abajo tenemos a los gastrocnemios. Le voy a poner gastrocnemio 1 y gastrocnemio 2. ¿Por qué es importante el agujero popliteo? Porque por aquí pasa el van ciático popliteo. Si quieren lo dibujan, si no, no, porque más adelante tienen otra imagen. Pasa la arteria poplitea, pasa la vena poplitea y pasa el nervio ciático. De hecho, acá el ciático se divide en dos partes, en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Noten el detalle de en qué orden he dibujado las estructuras. De adentro hacia afuera, como es que se suele siempre describir, arriba he puesto la flecha, arteria, vena, nervio. No es un van. Normalmente es vena, arteria, nervio, ¿no? Como es en la zona femoral. Acá es ABN. Arteria, vena, nervio. De adentro hacia afuera. Ha sido pregunta de examen 2 veces. Así que no van a decir van. La mnemotécnica aquí no es van. Es avena, ¿no? Avena, Avenger, como quieran, la mnemotécnica que le quieran poner, pero describan bien el orden. ¿Ok? Listo. Esto es en la parte, cómo se configuran los músculos en esta zona. Y vamos a los músculos de la zona de la pierna, que son muy complejos. Aquí en la pierna sí es importante que lo dividan en compartimentos. ¿Ya? Los compartimentos de los músculos de aquí. Vamos a ver algunos, pero quiero que describamos bien los compartimentos. Miren. Voy a usar a ver, ¿dónde lo pongo? Acá lo voy a poner. Si yo le hago un corte a esta altura, vamos a poner, a esa altura, ¿ya? Notan dónde he puesto los puntitos, ¿no? Ya, a esa altura hago un corte transversal. Vamos a ver la pierna. La pierna tiene una tibia, ¿no es cierto? Y tiene, bueno, es más grandecito la tibia. Tiene una tibia y tiene un peroné. Una tibia y tiene un peroné. ¿Verdad? Unidos por su membrana interósea. Tibia, peroné. Ya. Acá en la pierna, los músculos se conforman en base a compartimentos, a porciones bien definidas, rodeadas por fascias. Por eso es que acá en la pierna es muy común el síndrome compartimental, porque los compartimentos están muy definidos. Bien, entonces voy a describir cuáles son los compartimentos. ¿Ya? Este es el peroné. Ok, lo voy a poner de rojito. Compartimento anterior. Ahí está el compartimento anterior. Compartimento lateral. Lateral. Mejor pongo los nombrecitos por fuera para usarlos. Compartimento anterior, compartimento lateral, compartimento posterior profundo y compartimento posterior superficial. Vean que hay dos posteriores, un posterior profundo y un posterior superficial, ¿no es cierto? Entonces la parte anterior y los posteriores hacia atrás. En estos 4 compartimentos es que se distribuyen todos los músculos del miembro inferior, de la pierna, estoy haciendo referencia. Ahora, para ponerle los nombres, porque yo no quisiera que esto sea así de paporreta de memoria, quiero que noten algo. Vamos a ver quiero que veamos un ratito, solo voy a utilizar este pie, solo como referencia para decir algo. Cuando el pie hace este movimiento, ¿cómo se llama eso? Flexión, ¿cierto? Flexión del pie. Pero cuando el pie hace este movimiento se llama extensión. Para fines prácticos, porque en realidad usualmente el nombre debe ser completo, flexión plantar. Y el de arriba, a la extensión, el nombre muchas veces es flexión dorsal. O sea, vean, flexión en ambos lados, pero va hacia dónde se dirige. Pero si solo van a usar el término de flexión-extensión, hacia la planta es flexión y hacia el pie es extensor. ¿Qué significa? Que para que el pie haga extensión,
Los músculos que hacen extensión son los que van por delante, porque son los que jalan al piecito, ¿no es cierto? Quiere decir que por la parte anterior viajan músculos extensores, pero por la parte posterior, ahí están entrando justo por acá, ¿no? Por la parte posterior viajan los flexores. Flexores, tanto del pie, de los dedos del pie. Entonces, por la parte dorsal de la pierna van los flexores del pie. Y por la parte ventral o anterior de la pierna van a ir los extensores. Si ustedes tienen claro eso, muy fácilmente van a poder determinar los grupos de músculos que van por cada uno. Vean. Por el compartimento anterior viaja el tibial anterior, obviamente, es fácil de acordarse, ¿no? Tibial anterior. Viaja el extensor común de los dedos, el que extiende los dedos. Viaja el extensor propio, le voy a poner pulgar, pero mejor uno, ¿ya? Extensor propio del primer dedo, porque en el pie no se le llama pulgar. Entonces, tanto los extensores de todos los dedos, como el extensor que es propio del pulgar, viajan por la parte anterior de la pierna. Acá pasa lo mismo que en la mano, que el pulgar suele tener su propio extensor. ¿Ok? Entonces, por la parte posterior viajan los flexores. Y esos viajan sobre todo en la parte profunda. ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? Flecoti, fle. Flexor común. Fleco de flexor común de los dedos. Miren que arriba pasaba el extensor común por delante y por detrás el flexor común de los dedos. El flexor, eso debió ser una F. Flexor común de los dedos. El flexor propio del primer dedo. Y el tibial posterior. Y además el popliteo. Tibial posterior y popliteo. El tibial anterior iba por delante, el tibial posterior va por detrás. Ahí es una mnemotecnia, ¿no? Fleco, de flexor común de los dedos, ti, de tibial posterior, fle, de flexor propio del primer dedo. Fleco, ti, fle. ¿Cierto? Listo. Eso es mnemotecnia de academia todavía, ¿no? Ya está. Eso es por la parte profunda. Y por la parte superficial, por el compartimento posterior superficial, pasa el sóleo y los gastrocnemios. Sóleo y gastrocnemios. El sóleo lo están viendo acá, para empezar a nombrarlos. Ahí están los gastrocnemios, el sóleo, que está más profundo de verde, y de moradito el plantar delgado. Sóleo, gastrocnemios y plantar delgado. Con eso tienen sus músculos que forman parte del compartimento posterior superficial. Ahí está, gastrocnemios, plantar delgado y sóleo. Sóleo y gastrocnemios terminan formando el tendón de Aquiles en la parte inferior, ¿no? Posterior profundo. Si retiramos esto, ahí están. Flexor común de los dedos, flexor propio del primer dedo, tibial posterior y popliteo. Aquí están. Flexor. Este de verdecito, le vamos a poner el nombre al medio. Flexor propio del primer dedo, flexor común de los dedos, tibial posterior, popliteo. Los músculos de la región posterior, de la región posterior profunda. De la posterior superficial, gastrocnemios, sóleo y plantar delgado. ¿Ven? Y si nos vamos a la parte anterior, tenemos al extensor común de los dedos, al moradito que está yéndose al pulgar, al extensor propio del primer dedo y al tibial anterior. ¿Ok? Listo, nos falta un compartimento que viene a ser el compartimento lateral, que tiene a los tres peroneos. Peroneo anterior, peroneo lateral corto y peroneo lateral largo. Repito, peroneo anterior, peroneo lateral corto y peroneo lateral largo. Los tres peroneos. Si a alguno les faltó, tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor propio del primer dedo. Flexor común de los dedos, flexor propio del primer dedo, tibial posterior, popliteo. Sóleo, gastrocnemios, plantar delgado. ¿Ok? Listo. Con eso tienen todos los músculos de la zona de la pierna. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si llegamos al pie, veamos. Por la parte anterior,
Este viene a ser una visión anterior, que viene a referirse al dorso del pie, por la zona dorsal del pie. Viajan ¿quiénes? Los tres músculos que hacen extensión del pie, que le generan este movimiento, que se llama la extensión o en todo caso la dorsiflexión. Extensión o dorsiflexión. ¿Quiénes están? De rojito, el extensor común de los dedos, de moradito estaba el extensor propio del primer dedo y de verdecito el tibial anterior, ¿no es cierto? Todos ellos hacen dorsiflexión del pie y de los dedos del pie, ojo, ¿ah? Y por la parte posterior, ya también, por la parte posterior, vienen los músculos que van a generarle al pie, ¿qué cosa? Flexión. Los que van a ir hacia la planta y los dedos pasan por esta estructura tunelizada que se denomina el túnel del tarso. Así como había un túnel del carpo, acá se describe un túnel del tarso, que es por donde los músculos, los tendones de los músculos flexores viajan hacia la planta y a los dedos del pie. Está entre el maléolo de la tibia y el calcáneo, se forma este retináculo, que es el retináculo de los flexores. Y por ahí adentro, por ese túnel, igual en la mano, era el retináculo de los flexores por donde pasaba el nervio mediano. Y por acá pasan los flexores, junto con la arteria tibial posterior, con la vena tibial posterior, con el nervio tibial posterior. Todo lo que iba posterior pasa por la parte interna del tobillo, ¿no? Es el pulgar, el primer ortejo, el primer dedo. Túnel del tarso. Bien, listo. Y ahora vemos la irrigación. La irrigación del miembro inferior está dada principalmente por la arteria femoral. Estamos hablando de muslo-pierna, ¿no? La arteria femoral, esa es una visión por fuera, por detrás, perdón. Una visión posterior. Ahí se ve cómo la arteria femoral está yendo por delante de la cabeza. La arteria femoral, que da sus ramas circunflejas, da su femoral accesoria que se va por detrás, pasa muy parecido en el húmero, a lo que veíamos en el húmero, ¿no? Esta arteria femoral, vemos cómo da sus ramas circunflejas, tanto circunflejas laterales y circunflejas mediales. La lateral, voy a poner el nombre ya. Esta es la arteria, bueno, aquí arriba primero se llama ilíaca externa, ¿no? Que luego que pasa el canal inguinal ya se denomina la arteria femoral. La arteria femoral va a continuar su camino y va a dar origen a las circunflejas. Todas estas de acá que dan vuelta a los trocánteres, las circunflejas laterales y las que se van por detrás a irrigar el cuello y la cabecita, se llaman las circunflejas mediales. Esto es importante que conozcan, ¿eh? ¿Quién irriga el cuello y la cabeza del fémur? Las circunflejas mediales. ¿Ok? La arteria femoral continúa su camino un poco anterior y hacia la parte interna, pero pasa muy pegado al fémur. Por eso que las fracturas de las diáfisis de fémur suelen generar lesiones de la arteria femoral y sangrados muy severos. Bien, sigue la arteria femoral. Veamos otra vez la imagen de la izquierda. La arteria femoral sigue por delante, y llega un momento en el que ven que pasa por un orificio y de lo que era anterior, a partir de acá se va a hacer posterior. Se va hacia la parte posterior, hacia la zona del agujero popliteo. Y cuando cruza hacia la parte posterior y llega al agujero popliteo, se le denomina arteria poplitea. Entonces la poplitea no es otra cosa que la misma femoral, que de lo que era anterior ahora pasó posterior. Ahora, la arteria femoral pasa por un túnel, su recorrido lo hace por un túnel que está formado por los músculos aductores, que se denomina el famoso túnel o canal de Hunter, que en su parte más distal tiene al agujero de los aductores y por ahí sale hacia la parte posterior la arteria femoral. ¿Ok? Aquí se ve primero la imagen de la derecha. La arteria femoral pasa por entre las fibras de los músculos aductores, denominándose esto el canal de Hunter. Ya bien pegadito al fémur, y por eso las lesiones de fémur pueden generar lesiones de la arteria femoral. Acá quiero que veamos un reparo anatómico importante, que es el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa está formado por
el ligamento inguinal, el sartorio y el músculo aductor, el aductor largo. ¿Ya? Entonces, ligamento inguinal, sartorio, ligamento inguinal, sartorio y aductor largo. ¿Ok? Este es el famoso triángulo de Scarpa. ¿Y por qué es importante Scarpa? Al fondo se ve el pectíneo, ¿no? Aquí están viendo al pectíneo, pero no es un límite, sino es un músculo que está conteniendo, ¿no? Está como piso, de alguna manera. Vemos el orden de las fibras que van de adentro hacia afuera. Siempre se describe de adentro hacia afuera. Que aquí sí es una vena, es una arteria y es un nervio. ¿Ok? Vena, arteria, nervio. La vena viene a ser la vena femoral. La arteria femoral. Y el nervio femoral, que recibe también el nervio femoral el nombre de nervio crural. ¿Ok? Femoral es usualmente el término que también se da a los crurales. Por eso es que la parte anterior del muslo, tanto en sus músculos como en sensibilidad, están inervadas por el nervio femoral, no por el nervio ciático. Ojo, parte anterior del muslo es inervado por el nervio femoral. Pero la parte posterior del muslo y toda la pierna, tanto por delante y por detrás y todo el pie, es por el nervio ciático, ciático mayor. Entonces, ciático, la mayor parte de la parte posterior, y la pierna y el pie. Y la parte anterior del muslo por el nervio femoral, al menos en su mayor parte, ¿ya? Muy bien. Vamos bajando. Finalmente envían colaterales para la rodilla, forman arcos anastomóticos, las arterias geniculares, que laterales, internas, laterales, superiores, inferiores, etcétera, que todas son ramas de la arteria femoral. ¿Ya? Lo importante es que veamos que la arteria femoral termina pasando por el agujero popliteo. Ahí está, de adentro hacia afuera, arteria, vena, nervio, Avenger, ¿no? Muy bien. Ahorita vamos a ver los nervios. Listo. Y esto sucede en el agujero popliteo. ¿Ya? Ahora, noten que... No sé si hay otra imagen. No. Noten un detalle. Vamos con la arteria, ¿ya? La arteria femoral... Perdón, la arteria femoral, que ahora ha pasado por el agujero popliteo, ¿cierto? Se fue para atrás. ¿Se acuerdan que iba por delante y en la altura del agujero de los aductores pasó para atrás y se fue hacia la parte posterior de la rodilla, en el agujero popliteo? Ahí está la arteria. La arteria poplitea va a avanzar, va a seguir bajando, lo estoy diciendo puntadito, y en algún momento se va a dividir en una tibial posterior, porque se va por detrás, y hacia adelante se va como tibial anterior. Vean, la misma poplitea continúa su camino para ser tibial posterior y por un agujerito manda una arteria hacia adelante que se llama tibial anterior, que es justamente esto que están viendo acá. Ya viéndolo por la parte anterior. Por detrás venía la poplitea, continúa su camino en tibial posterior y esta manda una ramita que se va a hacer la tibial anterior. Entonces, si se dan cuenta, arriba venía la femoral por delante. Luego la femoral se hizo posterior para llamarse poplitea. Y esa poplitea otra vez continúa su camino para ser la tibial posterior y manda una fibra hacia adelante que se llama la tibial anterior. ¿Se dan cuenta? Y bueno, a la altura de la rodilla todos esos arcos anastomóticos. Finalmente, por lo tanto, toda la irrigación de esta zona del miembro inferior proviene de la arteria femoral, que luego fue tibial y luego fue poplitea y luego se convierte en las tibiales. La tibial anterior, su propio nombre lo dice, se encarga de toda la parte anterior de la tibia y la parte dorsal del pie, porque la parte dorsal del pie, ahí está, el dorso del pie es el que está en relación con la parte anterior, ¿no? La planta es el que está en relación con la parte posterior, ¿ya? Todavía no quiero avanzar.
Y la tibial posterior, como se va por detrás, va por toda la parte posterior de la tibia o de la pierna. Vamos a usar el término pierna más apropiado, ¿no? Parte posterior de la pierna. ¿Ya? Y esta parte posterior de la pierna finalmente se va a ir hacia la planta del pie. ¿Y por dónde pasa la tibial posterior hacia la planta del pie? Por esta zona, ¿no? Aquí está representando todas las estructuras que van por la parte posterior. Arteria, la arteria tibial posterior, la vena tibial posterior, el nervio tibial posterior y los tendones de los músculos. ¿Qué músculos iban por la parte posterior y se van hacia la planta? Los flexores. Flexor común de los dedos, flexor propio del primer dedo, tibial posterior, etc. ¿Y por dónde pasan? Por el retináculo de los flexores. ¿Okay? Por eso se llama retináculo de los flexores, porque el retináculo de los flexores que da origen al túnel del tarso. Por eso se llama retináculo de los flexores estas fibras, porque por dentro pasan tendones flexores. ¿Listo? Y con eso se van al dorso del pie. Entonces, en conclusión, aquí estamos viendo el dorso del pie, lo que está hacia arribita, el empeine, ¿no? Y aquí estamos viendo la planta del pie. El dorso del pie está irrigado por la arteria tibial anterior, que luego va a dar origen en alguna parte, voy a ponerlo por acá, a la arteria pedia, por eso ahí calculan el pulso pedio, y esa arteria pedia va a dar todo el arco que da ramificaciones para la parte dorsal. Y a nivel de la planta del pie está irrigado por la tibial posterior, que va a pasar por el túnel del tarso, ahí donde está señalando la flechita. Y una vez que pasa por el túnel del tarso, va a dar origen a las arterias plantares. La plantar interna y la plantar externa, que finalmente terminan uniéndose, uniéndose, como ven, haciendo barcos e irrigando prácticamente toda la planta. También el dorso, la tibial anterior, arteria pedia, y algunos llaman incluso como una rama terminal a la arteria dorsal del pie, que viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Que termina ramificándose todos. Entonces, mucho cuidado. Esa es una pregunta importante, común y fácil. ¿Quién irriga el dorso del pie? La tibial anterior. ¿Quién irriga la planta del pie? La tibial posterior. Lo mismo con el drenaje venoso. ¿Ok? Y finalmente, vamos con la inervación del miembro inferior. ¿Ok? Muy bien. Acá lo que tenemos que tener en cuenta que la formación del nervio ciático. La mayor parte del miembro inferior está formado por el plexo ciático, por el nervio ciático. ¿Ok? Muy bien. El nervio ciático se origina a la altura del plexo sacro, con fibras que van desde L4, L5, S1, S2, S3, ¿cierto? Tiene fibras de todas estas zonas. Pero lo importante es que el ciático, vean que desde su nacimiento ya prácticamente tiene dos componentes, ¿no? Que van a ser el ciático poplito interno después y el ciático poplito externo. El nervio ciático recorre su camino a lo largo del miembro inferior, por la parte posterior de la zona glútea, por la parte posterior del muslo, y cuando llega a la zona poplítea, entonces vean, acá estamos viendo el agujero popliteo por detrás. El nervio ciático se divide en dos. Teóricamente se divide en el mismo agujero popliteo, pero en realidad, en la realidad, esta división se da mucho más arriba. ¿Ok? Voy a el nervio ciático, acá lo agrando. El nervio ciático se termina dividiendo en ciático popliteo interno, porque se queda hacia la parte interna, y el que se va hacia afuera se denomina ciático popliteo externo. ¿Ok? Ciático popliteo externo. Muy bien. Ahí está. Externo e interno. Acompañados, por supuesto, de su respectiva arteria, de su respectiva vena y de su respectivo nervio. Arteria, vena, nervio. ¿Ok? ¿De dónde se originaba este nervio ciático? Pues bien, se originaba de acá, ¿no es cierto?
de acá, de las fibras desde L4, L5, S1, S2 y S3, ¿verdad? Bueno, luego venía S4 y así. Pero esas son las que van a dar origen al nervio. Vean que a nivel de la rodillita se terminan dividiendo en dos, ¿no? Porque desde su nacimiento ya venía formándose como el futuro ciático popliteo externo, que también va a recibir el nombre de peroneo común. Ahora vamos a ver por qué. Y el otro como ciático popliteo interno, que también va a recibir el nombre de nervio tibial. Ya, ahorita vamos a ver los nombrecitos por qué. Pero es el origen del nervio ciático y termina dividiéndose a la altura del agujero popliteo. Bien, este nervio ciático popliteo interno, vean por dentro, continúa su camino, sigue su camino, voy a ponerlo de naranjita. ¿Ya? Sigue su camino por acá, sigue su camino, no se nota, ¿no? Ahí, y ahí se nota mejor. Sigue su camino y al continuar su camino, por la parte posterior, recibe el nombre de ¿qué? De nervio tibial. El nervio tibial. Como está yendo por la parte posterior, algunos le llaman tibial posterior, pero no es un nombre, un apellido que se le dé con frecuencia. Cuando hablan de tibial, se está refiriendo al mismo tibial posterior que está yendo por detrás y que es la continuación del ciático popliteo interno. En cambio, el ciático popliteo externo se está yendo hacia afuera, vean, y va a darle la vuelta a la cabeza del peroné. Le da la vuelta a la cabeza del peroné y se va hacia adelante. ¿Ok? Se va hacia adelante. Ese nervio, como está dándole la vuelta a la cabeza del peroné, le llaman también peroneo común. Peroneo común. Ese es finalmente cómo termina en esta zona de la rodilla el nervio ciático. Si lo vemos en otras vistas, veamos acá la primera imagen. Perdón. La primera imagen, esta de acá. Esta es la rótula. Este es el peroné, así que estamos viendo de un costadito, ¿no? Ahí está el nervio ciático, se divide en ciático popliteo interno, que continúa con el nervio tibial y tiene sus colaterales. Pero el ciático popliteo externo le da la vuelta a la cabeza del peroné, formando el peroneo común. Y ese peroneo común se divide todavía en dos nervios, por eso se llama peroneo común. El peroneo común se termina dividiendo en peroneo profundo y peroneo superficial. Al peroneo profundo también lo van a conocer como tibial anterior. Y al peroneo superficial también lo van a conocer como nervio músculo cutáneo. ¿Ok? El peroneo profundo es el más famoso de todos. ¿Por qué? Porque recorre el compartimento anterior de la pierna. ¿Se acuerdan cuando hicimos compartimentos hace unos minutos? ¿Dónde está? ¿En huesitos? No, en músculos, ¿no? Ahí está. ¿Se acuerdan del compartimento anterior? Ya, le voy a poner 3 colores acá. Nervio, arteria y vena. ¿Ya? Vena. Pasa el paquete vasculonervioso anterior, o sea, vena tibial anterior, arteria tibial anterior, nervio tibial anterior. Ese nervio tibial anterior, es el otro nombre que recibe, es el peroneo profundo. Por eso que en el síndrome compartimental, como el compartimento anterior es el que más suele lesionarse por su cercanía a la tibia, por su relación con la tibia, el nervio peroneo profundo es el de los más comprometidos. Y ahorita vamos a ver a qué cosas puede conllevar. ¿Ya? ¿Listo? Ese es el origen final. Ese nervio que están viendo al fondo es el nervio safeno. El safeno no viene del nervio ciático, safeno interno incluso le pueden llamar. El safeno interno viene del nervio crural o llamado también nervio femoral. ¿Ya? Y como ven, está de otro lado, está del lado tibial. Inerva da sensibilidad a la parte interna del muslo de la pierna, parte interna. ¿Ok? Conózcanlo. Bueno.
Viéndolo por delante, otra vez, para que esto esté claro, el ciático popliteo externo da origen al peroneo común. Ese peroneo común va a dar origen al peroneo profundo y al peroneo superficial. Peroneo profundo, también llamado tibial anterior. ¿Ok? Muy bien. Cuando llegamos al pie, evidentemente estos que se van por delante, tanto peroneo profundo como peroneo superficial, son los que se van a encargar de la inervación del dorso, además de inervar todos los músculos que van por la parte anterior. Y vean cómo es que se terminan dividiendo. El peroneo superficial, su propio nombre lo dice, siempre va por zona superficial. Y en la parte del dorso del pie inerva prácticamente casi todo el dorso del pie. Vean cómo se ha ramificado, ¿no? El dorso del pie está inervado por el peroneo superficial, llamado también músculo cutáneo. Pero el peroneo profundo, su propio nombre lo dice, se iba por zonas profundas. Ahí lo ven, oculto, por dentro, por dentro, por dentro, bien profundizado, hasta que en algún momento emerge. Y vean cómo emerge y por dónde está emergiendo. Este nervio peroneo profundo reaparece al final para inervar al primer y al segundo deditos. ¿Ok? Por lo tanto, el peroneo profundo, que lo estoy poniendo acá de verde, sigue su camino, reaparece acá e inerva solo los dos primeros dedos. Entonces, el dorso del pie por el peroneo superficial, dedo 1 y dedo 2 por el peroneo profundo. Le da sensibilidad. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque cuando hay síndrome compartimental, ¿quién les dije que se compromete? El peroneo profundo. Dentro de toda la sintomatología, ¿qué va a dar? Parestesias en los dos primeros dedos del pie. Eso es caso clínico muy común. Ustedes le dicen parestesias en los dos primeros dedos del pie al toque. Peroneo profundo, lesión del peroneo profundo, seguramente es un síndrome compartimental. Es muy probable. O se fracturó la tibia y ha comprometido a ese nervio, ¿no? Listo. Este nervio que está inervando acá por la cara interna del pie, del tobillo, de la pierna, es el nervio safeno. El nervio safeno se encarga de la cara interna. Y les doy un dato, de la parte externa, uno chiquito, el nervio sural. ¿Ok? Listo, con eso tienen la inervación del pie. Por supuesto que nos interesa más de la parte del dorso, el recorrido de la superficial y de la profunda, ¿no? Es decir, todo el dorso con la parte de los dos primeros deditos. Y la planta del pie, evidentemente, ¿quién lo va a inervar? La planta del pie lo va a inervar el nervio tibial posterior, que ahí están viendo cómo se va por detrás. Ese es el de la flecha. Va a pasar el túnel del tarso y va a irse hacia la planta a distribuirse. La planta del pie por el tibial posterior, o simplemente tibial les dije que se podía llamar, ¿no? Listo, y con eso tienen la inervación, al menos lo más elemental, del miembro inferior, ¿ok?